Bueno, en la sección pasada estábamos hablando acerca de lo que era o de lo que representaba el propósito de nuestro sermón o estudio. Y habíamos dicho también que en esa oportunidad de que nuestro sermón o estudio tiene, el propósito de nuestro sermón o estudio se divide en dos tipos de propósito. El propósito general y el propósito específico, ¿no? El propósito general es aquel que tiene que ver con las necesidades de la audiencia. Es aquel que tiene que ver con las necesidades de la audiencia. Y cada sermón tiene su propósito, pues, porque el texto que usas para tu sermón trae un propósito. Y este propósito general no puede ser determinado sino con la ayuda de una buena interpretación del texto, extrayendo la verdad de ese texto en forma correcta. Y cuando extraes la verdad en forma correcta, puedes determinar fácilmente el propósito de ese sermón. Habíamos comentado también de Juan capítulo 3, versículo 16, y habíamos dicho que era un sermón, ¿verdad? Se podría hacer un sermón, un estudio evangelístico en ese sentido. ¿Por qué? Porque esa característica, esa verdad que está contenida en ese texto de Juan 3:16, nos hace hablar, nos hace ver de que es el amor de Dios alcanzando al ser humano y seduciéndolo de tal manera de que puede venir a los brazos del Señor. Es importante esto, porque además de el propósito general, que lo vimos que podía ser evangelístico, doctrinal, ético, moral, que tenía que ver con las necesidades de las personas, comenzamos a introducir la idea de que en tu sermón también debes de incluir lo que llamamos el propósito específico. Y el propósito específico no es más que aquel que hace que el oyente del estudio o sermón responda a la verdad que se ha predicado en el sermón o estudio. Entonces el propósito específico te lleva, por ejemplo, a que la audiencia responda a lo que tú has dicho. ¿Y es eso importante, sí o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque cada persona que está como oyente, necesariamente, además de que tú des en la necesidad de esa persona a través del propósito general, tú también necesitas decirle a esa persona qué va a hacer con el sermón o el estudio que ha escuchado. Necesitas dejar en su mente y en su corazón plasmado que la idea de lo que tiene que hacer después de haber escuchado lo que ha escuchado. ¿Ok? Entonces, esa es una parte para mí muy importante en todo sermón. El propósito específico en un sermón, bueno, ya habíamos dicho que el propósito en un sermón podía tener, el propósito general en un sermón podría tener varios, podría ser varios o combinados, ¿verdad? Podría de repente tener ser evangelístico o de repente también un poco de consagración o algo así, ¿verdad? Es decir, podría venir con una carga, ¿verdad? Combinada de uno o dos, ¿verdad? Pero también, cuando hablamos del propósito específico, sí no puede tener más de uno. Necesitas definir un solo propósito. El propósito específico es uno solo. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de ello. Porque el propósito específico es lo que el expositor quiere de la audiencia y la manera en cómo responde al sermón. Entonces, como es eso, necesariamente tiene que ser bien definido, bien específico. Ahora, después de realizar toda esta exégesis, ¿verdad?, que hemos realizado, ¿se recuerdan los pasos que estuvimos viendo? Los pasos que en toda exégesis que estuvimos viendo. Nos vamos a quedar aquí haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? Nos quedamos aquí con 3 componentes importantes. Es decir, después que tú haces la exégesis del pasaje, que hayas llevado todos estos pasos, ¿verdad? Y hayas llegado a la conclusión y haya dado a luz, pues, la interpretación correcta del texto que vas a usar, ¿verdad?, en tu sermón o en tu estudio, 3 componentes aparecen aquí. Número 1, lo que extraes de ese sermón, de esa interpretación de ese texto, es la verdad a predicar. Es decir, la cual vas a extraer de ese texto. Lo que Dios quiere decir allí. Lo que Dios quiere que las personas entiendan acerca de ese pasaje.
Lo número dos que el segundo componente que vas a ver es el propósito general, que lo definimos en la sección pasada. Y el propósito general viene después de haber determinado claramente el significado del texto, de haber extraído esta verdad del texto. Entonces, después de esto, puedes obtener el propósito general, que recuerda, es aquel que puede ser evangelístico, de consagración, puede ser ético, puede ser ético-moral, puede ser de aliento, de consuelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabemos que va dirigido ¿a qué? A satisfacer las necesidades del oyente. También, finalmente, habíamos hablado de un tercer componente, lo habíamos visto. Y este tercer componente es el componente del propósito específico. Y acuérdense que el propósito específico es lo que la gente debe hacer para aplicar el mensaje, para llevarse algo en sus mentes y para aplicar este mensaje que ha escuchado. Entonces el propósito específico solo puede ser uno. Y ya saben por qué, ¿no? La persona no puede salir por esa puerta con un montón de cosas en su mente sin saber cuál va a ser el primero y cuál va a ser la segunda. Pero sí se puede ir por esa puerta, ¿verdad? Con una idea en mente y sabiendo cómo va a aplicar esta verdad o este mensaje que ha recibido. Entonces, 3 componentes hemos determinado. Después que vimos los pasos de interpretación, la exégesis, ¿verdad?, que aplicamos a un texto, los 3 componentes que surgen de allí son la verdad del pasaje o la verdad que va a predicar, el propósito general y el propósito específico. Esos 3. Ahora, importante, ¿verdad? Importante que veamos algunos ejemplos. Los ejemplos nos van a ayudar a nosotros a tener más habilidad de poder determinar estos componentes de los cuales estamos hablando. Entonces, ¿cómo determinamos estos componentes? Yo creo que lo primero que hemos visto, ¿verdad? Y creo que es una de las cosas que hemos estado hablando desde el principio, es a buscar la idea principal. Entonces, yo les voy a mostrar con este ejemplo que cómo podemos tener esta idea y cómo podemos hacer todos los pasos ahorita, desde que llegamos, desde que comenzamos el curso hasta estos momentos. Y ustedes, por supuesto, van a hacer estos mismos pasos con la idea que ustedes tienen. Y ustedes se preguntarán, ¿de cuál idea está hablando? ¿Se recuerdan aquellas 10 ideas que yo les dije que copiaran en su cuaderno? ¿Se recuerdan de ellas? De las 10, la lista de 10 ideas más o menos, y que de esas 10 ideas ustedes iban a tomar ¿qué? De repente iban a seleccionar 5, de repente 3, y de esas 3, la mejor idea que ustedes crean para su sermón o su estudio. Entonces, esa idea que ustedes ya tienen allí, hagan exactamente lo mismo que les estoy mostrando acá, solo que yo me he tomado la molestia de tener esta idea que les voy a presentar. Entonces, ustedes solamente sigan nomás con los pasos que yo les voy a decir. Por ejemplo, como idea principal aquí, como la idea que me trajo a mí, yo quería predicar un sermón. Y lo primero que se me ocurrió fue que pensar en la verdad, en lo que es la verdadera grandeza de una persona. ¿De dónde extraímos esta idea? De las relaciones, de la manera en que veo la gente, la manera equivocada que la gente piensa de quién es grande y quién es pequeño, quién tiene más posición que otra persona. Eso lo puedes ver no solamente en el mundo de afuera, pero también lo puedes ver ¿dónde? Hasta en la misma iglesia, lucha de posiciones, quién es más que otro, quién puede ocupar una posición más que otro. Entonces de ahí se vino la idea y de ahí colocamos la verdadera grandeza de una persona. ¿Cuál sería el segundo paso que yo podría dar buscando hacer este sermón o buscando preparar este sermón? El segundo paso indudablemente es el texto. Entonces, yo tengo la verdadera grandeza de una persona. Ok, esa es mi idea. Yo quiero predicar sobre la verdadera grandeza de una persona. Pero ¿cuál sería el segundo paso? Buscar un texto que acompañe esa idea.
Y el texto que yo busqué, que vi mejor en ese sentido, que acompañaba esa idea, era Marcos 9, 33 al 37. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo encontramos? Tal vez leyendo, ¿verdad? Y conociendo un poco acerca de la vida de Jesús, pude más o menos pensar que este pasaje podría más o menos aproximarse a él. Pero ¿saben qué? También, si no tengo una idea, o mejor dicho, si no tengo un dato de cómo conseguir un pasaje para esta idea, ¿puedo ir a dónde? ¿Se recuerdan la concordancia? ¿Se recuerdan las concordancias? Importante, ¿verdad? Entonces yo pude haber ido a la concordancia a buscar que el texto para esta idea que yo tengo. Entonces supónganse que yo fui ahí a la concordancia, busqué y entonces conseguí varios textos allí y de esos textos vi el que más o menos yo veía que se acomodaba más a esta idea de la verdadera grandeza de una persona. Marcos 9, 33 al 37. Pero seguidamente, ¿qué? Seguidamente después hay que aplicarle esos pasos que ya aprendiste, ¿verdad? Esos pasos del 1 hasta el 8 más o menos. Haciendo una interpretación de ese pasaje, es decir, estudiándolo una y otra vez, leyéndolo una y otra vez, buscando hacer tu propia traducción. Luego leyéndolo en otras versiones, ¿verdad? Si tienes una Biblia, pero tienes otras versiones otras Biblias con otras versiones, ¿verdad? Búscala y léela también. Familiarízate con el texto. Comienza ese proceso de ¿qué? De interpretación del pasaje. Y entonces finalmente nosotros podemos llegar a la conclusión de que este pasaje de Marcos 9, 33 al 37 trata de ¿qué? ¿Cuál es la idea que Jesús quiere plantear en este pasaje? La idea central, no mi idea, estoy hablando de la idea de Jesús que emana de ese pasaje. La verdad que Jesús está tratando de demostrar en ese pasaje. Es difícil, ¿verdad? No es tan difícil. Solo hay que dedicarse a mirar una y otra vez y a seguir los pasos. Luego llegamos a la conclusión de que Jesús, ¿qué trató de puntualizar Jesús allí? Bueno, Jesús trató de puntualizar frente a sus discípulos que la grandeza no es más que el servicio humilde a los hombres sin esperar recompensa. Eso es lo que Jesús trata de comunicar, ¿verdad? Eso es lo que Jesús trata de comunicar. Entonces, pensando bien en esto, ¿verdad? Pensando en esto de la idea, teniendo ya la verdad que emana del texto, ¿verdad? Teniendo ya la verdad que emana del texto, como Jesús la dio, ahora vamos a ver cuál es la verdad que se puede predicar de allí. ¿Qué verdad se puede predicar? ¿Qué se puede sacar de allí para qué? Para mostrarles, pues, a la audiencia de lo que Jesús quiere. Yo creo que para esto necesitamos buscar ¿qué? Su aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Claro, yo sé que Jesús dice eso, ¿verdad? Pero ¿cómo eso puede aplicar a qué? ¿Cómo eso puede tener sentido a la gente ahora, a nosotros hoy en día? Entonces, para eso tengo la verdad para predicar. La verdad para predicar no es más que la aplicación que voy a hacer a ¿quiénes? A las personas, ¿verdad? ¿Y cómo se puede ver esto? Y yo creo que la verdad para predicar es la siguiente. Si quieres ser grande, rinde un servicio humilde a los demás sin esperar recompensa alguna. Ustedes me dirán, bueno, ¿se parece mucho a lo que Jesús había dicho? Pues claro que sí, es así. Pero ahora esta verdad para predicar es lo que realmente se extrae de allí. ¿Y qué es qué? Y esta verdad es la misma verdad hoy, mañana y siempre será esa misma verdad. ¿Cuál es la verdad aquí en este pasaje? Es lo que Jesús quiere decir. La verdad es que si tú quieres ser una persona grande en la sociedad en la cual tú vivas, en cualquier parte, debes de hacerte grande a través del servicio. Pero el servicio ¿qué? Humilde. ¿Cuál es el servicio humilde? El servicio que tú rindes a los demás sin esperar ninguna recompensa. Ese es el verdadero servicio. Esa es la verdadera grandeza de alguien. La verdadera grandeza no es que tú sirvas a alguien que tú sabes que te va a devolver después
lo que tú le has dado. Esa no es la verdadera grandeza. El servir a alguien por el interés que luego vas a tener que otra cosa a cambio. Esa no es la verdadera grandeza. Eso no es grandeza, ¿verdad? La grandeza está en poder servir a alguien que tú sabes que no te va a devolver lo que le has dado. Sírvele a un niño, sírvele a una viuda, sírvele a un huérfano. ¿Te pueden devolver ellos lo que tú le has dado? No lo creo, ¿verdad? Pues Jesús dice, ahí es donde está la grandeza del verdadero servicio. Por eso Santiago dice, ¿verdad? Que ¿cuál es el todo de esto, verdad? El verdadero sentido cristiano. ¿No es amparar a las viudas y a los huérfanos en qué? ¿En sus tribulaciones? Entonces Jesús ya lo ha dicho acá, ¿verdad? Con esta verdad que puede ser para cualquier tiempo. Esta verdad la puedes predicar en cualquier tiempo, y es cierto. Ahora, esta verdad también nos lleva a recordar una cosa, ¿verdad? Que el texto, de ese texto que ahora usted, de esa verdad que ya usted ha generado de ese texto, porque ya ha hecho la interpretación, ya ha extraído lo que Jesús quiso decir en ese tiempo, ¿verdad? Lo que Jesús quiso decir en ese tiempo, y ha extraído la verdad que puede ser utilizada en cualquier tiempo, ¿verdad? Entonces ahora tienes que extraer dos cosas más. Su idea central, lo que el autor quiso decir, ¿verdad? Como ya lo teníamos, la verdad a predicar, la cual no es más que la aplicación de esa verdad para todos los tiempos. La verdad a predicar, que ya la acabamos de mencionar, ¿verdad? Y finalmente, recuerde también algo muy importante. Si su exégesis del pasaje no es correcta, ¿qué va a pasar? Y su idea central del texto de su estudio o sermón no representa el significado original, ¿qué va a suceder? Entonces su verdad a predicar, la aplicación que usted va a hacer en ese sermón o estudio, va a ser ¿qué? Incorrecta. Entonces, de esta manera usted no estará enseñando lo correcto a seguir en este pasaje estudiado. Usted le está diciendo a las personas que hagan algo que realmente no es lo que el pasaje le está tratando de decir. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y hacer énfasis, tomar todo el tiempo para estudiar el pasaje y hacer una exégesis, una interpretación correcta del mismo, ¿verdad? Por esa razón puse aquí, dedique tiempo al estudio del texto o textos. A lo mejor puede ser más de un texto que usará en su sermón o estudio. Bueno, disculpen, es un paréntesis que le estaba diciendo para darles algunas recomendaciones antes de seguir, ¿verdad? Porque es necesario que hagamos estas recomendaciones, ¿cierto? Es necesario que tengamos en cuenta estas indicaciones antes de seguir adelante con nuestro proyecto. Entonces, acuérdense que estamos hablando de ¿qué? De Marcos 9, 33 al 37. Ya hemos planteado la idea, ¿verdad? Ya la idea que tenía de hacer el sermón o del estudio. Ya hemos planteado el pasaje o el texto que le acompaña. Ya hemos también planteado ¿qué? Hemos planteado o hemos hecho la interpretación del pasaje y hemos sacado la idea, es decir, la idea que corresponde al texto, lo que se quiso decir pues en ese tiempo. Y por supuesto la verdad a predicar, la tenemos ya. Que puede ser la verdad ya, la verdad aquí, la verdad en todos los tiempos. Ahora prosigamos con ¿qué? Con el propósito general. Entonces el propósito general de este Marcos 9, 33 al 37, a mi manera de ver, yo creo que es de consagración. Porque todo lo que para mí, o de esta manera lo veo yo, todo lo que tiene que ver con servicio, donde nosotros necesitamos ser mejores delante de Dios, tiene que ver con nuestra vida, nuestra relación con Dios. Para mí es un signo de consagración. Entonces, si quieres realmente servirle a Dios como Él quiere, como Él le agrada, necesitas consagrarte más a Él en el servicio humilde, en todo caso. Bueno, entonces, el propósito general, ¿se acuerdan del propósito general? Aquel que podía ser evangelístico, ético, yo pienso que este puede ser de consagración.
este puede ser de consagración. Entonces, lo digo así porque la verdad del texto por la verdad del texto nos damos cuenta que Jesús les invita ¿a qué? A servir y a dar su tiempo como a Dios le agrada. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está invitando Jesús allí a ellos? ¿A qué los está invitando? A servirle a Dios, pero a servir y a dar su tiempo, a esforzarse en dar su tiempo, ¿verdad? De una manera que sea significativa ante los ojos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para ellos y ya vamos a ver que para nosotros también. Entonces, ¿cuál es el propósito general? De consagración. Yo creo que Dios quiere que ellos sean mejores en el servicio. También estaba viendo, ¿verdad?, que además del propósito general, necesitamos determinar el propósito específico, ¿verdad? ¿Se acuerdan del propósito específico? ¿Qué es lo que debo de pensar yo para poder determinar el propósito específico de ese sermón? Necesito pensar en que debo preguntarme cómo la gente puede aplicar esta verdad a sus vidas. ¿Cómo la gente puede aplicar esta verdad a sus vidas? Y acuérdense una cosa, aunque el propósito general puede ser uno o más, el propósito específico siempre es que uno, porque es una idea que tú quieres poner en la mente de los oyentes para que ellos la lleven y puedan aplicarla a su vida. Es como la idea, el objetivo de la lección, o es como el objetivo de ese sermón. Entonces es el propósito específico, esa verdad que ellos tienen que aplicar a sus vidas. Y esa verdad, en todo caso, ¿verdad? Para mí, modo de ver, yo lo veo como si escuchas este mensaje, dedícate a servir a los demás humildemente sin esperar recompensa alguna. ¿Qué es lo que yo quisiera, basado en esa escritura, ¿verdad?, con el propósito general que tiene de consagración y todo lo demás? ¿Qué es lo que quiero yo dejar en la mente de esas personas? ¿Y qué es lo que quiero yo que esas personas comiencen a pensar en el momento en que ellos quieren marcharse de este lugar o de este recinto? Yo quiero que ellos se lleven en sus mentes Bueno, yo quiero que se lleven ellos en su mente, que si escuchan este mensaje, se dediquen a servir a los demás humildemente y sin esperar que recompensa alguna. Que la persona pueda salir por allí. ¿Cómo te pareció el sermón? Muy bien. ¿De qué trató? Bueno, enseñaron que uno tenía que aprender a servir a los demás humildemente y sin esperar recompensa alguna. Eso es lo que esa persona quisiera que ella se llevara eso en su mente cuando saliera de acá. Entonces esa es la idea que nosotros debemos de manejar en la mente de esa persona. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos aprendido lo siguiente. Hemos aprendido desde las secciones pasadas a hacer una exégesis o una interpretación de un texto bíblico. Es decir, del texto que nosotros tenemos aquí. También, o que hemos tomado para nuestro sermón o estudio, ¿verdad? Número 2, hemos aprendido a determinar su idea central. La idea original, ¿qué es lo que se quiso decir en ese tiempo? Porque cuando hacemos la exégesis, eso es lo que realmente sale a la luz. Número 3, hemos aprendido a extraer la verdad que voy a predicar de ese texto. Es decir, yo puedo saber lo que se está diciendo en ese tiempo, pero yo quiero extraer la verdad que yo puedo predicar. No solamente la verdad que se predicó en ese tiempo, pero que se pueda predicar en todos los tiempos. Es decir, la verdad que es para todos los tiempos. Yo quiero extraer esa verdad. Y número 4, yo quiero extraer la verdad, es decir, el propósito general. Y hablando del propósito general, cuando hablo del propósito general, pienso que qué tipo de necesidad va a cubrir este sermón o estudio que yo tengo. ¿Qué tipo de necesidad va a cubrir? Si es una necesidad evangelística, es decir, la persona está perdida, la persona no conoce, necesita un estímulo, ¿para qué? Para salir de su estado de perdición y llegar al conocimiento de Dios.
y convertirse a la palabra de Dios. Yo pienso que también podría ser si es ya una persona convertida, pero tiene problemas, ¿verdad? Porque la vida cristiana, como dice un famoso refrán por allí, en la vida cristiana no todo es color de rosas. De tal manera pues que las personas siempre tienen dificultades, siempre tienen problemas, ¿verdad? Bien sea problemas con ellos mismos o bien sea problemas con otros, ¿verdad? Y en muchos de esos casos aparecen los problemas éticos, ¿verdad? Finalmente, yo he aprendido a determinar el propósito específico, es decir, la aplicación a mi audiencia de esa verdad del texto. La verdad, esa verdad del texto que puede ser predicada en cualquier tiempo, yo la extraigo para hacer una aplicación y dejarla en la mente de esas personas cuando salen por esa puerta o de este recinto o del lugar donde yo estoy predicando o estoy dando un estudio. Entonces, esa es la idea de lo que hemos visto. Acuérdense, para lograr todas estas cosas necesitamos hacernos muy prácticos en la exégesis o interpretación del texto. Yo espero que tengan buena suerte, ¿verdad?, en el texto que ya tienen, la idea que ya tienen, en el texto que ahora tienen y en la interpretación que van a hacer del texto. Sobre esto y sobre el tema de cómo ilustrar ahora estas grandes verdades, vamos a hablarlo en la próxima sección.